Siguiendo con el programa, ahora sí invitamos al doctor Fernando Suárez, director del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, para que nos hable de qué es una enfermedad huérfana, rara, ultrahuérfana y olvidada. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora Tamayo, que organiza este evento. Parece fácil la pregunta porque uno podría hacer una típica definición de diccionario, pero vamos a tanto aclarar algunos términos, espero poder lograrlo, pero al mismo tiempo retarlos. Y este es un muy buen ejemplo de cómo la genética se ha convertido en un aspecto fundamental para la medicina, es decir, ustedes además recordarán que hace muy poco tiempo los genetistas precisamente nos dedicábamos a ver síndromes raros, ¿no? Y éramos los raros de la medicina y hacíamos investigación, pero no se veía un impacto real de la genética frente a la medicina. Entonces, que hoy lo que estamos viendo es que precisamente la genética se convierte en un aspecto fundamental para la medicina en general, independientemente de la causa de la enfermedad, independientemente de lo mendeliano, de lo hereditario, etc. Esta es la definición, como les decía, de la norma. Me permito leerla. En Colombia, una enfermedad huérfana, y hago énfasis en las palabras. Fíjense que en nuestros discursos utilizamos huérfana, rara, desatendida, a veces como términos intercambiables. En Colombia una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Allí hay aspectos importantes, prevalencia y un límite. Y eso nos va a generar una serie de problemas, aun cuando enfatizo que se debe tener una definición clara, precisamente para generar planes, atención, etc. Comprende las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y olvidadas, lo cual nos hace muy compleja esta definición porque dentro de la misma terminología aparecen definiciones que vamos a ver que tienen una precisión que dificulta al médico finalmente poder atender a estos pacientes. Tenemos también que nuestra norma inicial de 2010 decía 1 por cada 2.000 personas y ese límite, como vamos a ver, genera una dificultad muy interesante en la práctica clínica. Después se reforma y tenemos un nuevo límite, 1 por cada 5.000 personas. Hay otro aspecto interesante desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Cuando se habla 1 en 5.000, es lo mismo que decir 20 por 100.000. Pero esa terminología de decirlo por 100.000 habitantes o por 5.000 personas también hace la diferencia. Es decir, la sensación que da decir 1 en 5.000 versus 20 por 100.000 es diferente, aun cuando es el mismo número. Y veremos lo que eso significa en términos de la definición. Huérfano como tal, además, es un término que no es nuevo. Aquí cito que desde el 54 se introdujo como tal dentro de la medicina y se sigue utilizando en infectología. Es decir, que había una noción que existían virus que generaban una enfermedad y no se ligaban uno con el otro. Es decir, esto causa una enfermedad o hay virus que suponíamos que eran patogénicos, pero no le asignábamos un fenotipo particular, un fenotipo clínico. Eso se sigue utilizando en infectología, pero de ahí surge ese término, se introduce el término como que no tiene una conexión con una patología particular. La terminología no es un asunto además que sea, o la dificultad de la terminología sea ajeno a las diferentes instituciones de salud a nivel del mundo y aparecen todos estos términos a veces como intercambiables, rara, huérfana, raro, como desorden raro, ¿no? Trayendo el anglicismo de desorden versus trastorno, enfermedad ultra rara, condición rara, enfermedad descuidada, enfermedad ultra huérfana. Esa dificultad ya la han estudiado otros y me permito hacer un paralelo inicialmente para llegar a tratar de precisar un poco el término. Fíjense este paralelo. En Colombia una enfermedad huérfana es, que fue la definición que teníamos al principio, versus lo que en Estados Unidos lo han definido como una enfermedad rara. Entonces ahí empiezan las dificultades. En el mundo anglosajón es raro, pero en el mundo nuestra normatividad habla de huérfana. Y fíjense además que la definición en Estados Unidos afecta a menos de 200.000 personas, tampoco está ajustado a una prevalencia por 100.000 personas, lo cual ya genera una percepción diferente y tiene unos límites diferentes. Esto es importante, este paralelo, ¿por qué? Porque la definición que fue creada por una ley del Congreso de los Estados Unidos en 1983 tenía un fin muy particular y quiero destacarlo aquí. Este es el Acta de Enfermedades Huérfanas de Estados Unidos y tiene varios elementos a destacar. Inicia diciendo que existen una serie de enfermedades y algunos ejemplos como la enfermedad de Lou Gehrig, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington, que son enfermedades que, aunque se sabe algo de ellas, no se sabe mucho.
Es importante esa introducción, es decir, para la medicina es algo conocido, pero puede ser como anecdótico. Pero el caso es que hay pacientes que padecen esas enfermedades. Un segundo punto es que los medicamentos para muchas de esas enfermedades y esas condiciones no han sido desarrollados. Estamos en 1983, es decir, que se conocía algo de la enfermedad, pero no había medicamentos. Y esos medicamentos se conocen comúnmente como medicamentos huérfanos. Fíjense que ahí empieza la dificultad. Los medicamentos son los huérfanos frente a enfermedades de baja prevalencia que son las raras. Y ahí empieza la dificultad en la terminología. Y hago una nota. Cuando uno habla con los pacientes y le dice que tiene algo raro, también tiene una connotación en cierto modo negativa. Usted además es raro y es huérfano. Y finalmente destaco aquí que como poquitos individuos, pocas personas están afectadas por esa enfermedad, a quien le interesa vender medicamentos no le interesan esas enfermedades, dado que el retorno de la inversión pues, no va a suceder. Entonces eso es importante en la definición. Pocas personas, poco conocemos de ellas, no hay medicamentos, pero aun cuando hubiera muchas personas con la enfermedad, el retorno de la inversión para el desarrollo de medicamentos no es interesante para las compañías, lo cual genera además una inequidad enorme hoy en día. Hay interés en muchas enfermedades huérfanas, pero porque existe un medicamento detrás. Es decir, dentro del gran grupo de las enfermedades huérfanas hay otras todavía más huérfanas que no tienen medicamento. Es un problema nuestro el de la definición. El ISPOR nos hizo el gran favor de atender precisamente a esa pregunta. Y le preguntaron a más de 1.100 agencias alrededor del mundo que tienen definiciones sobre este grupo de enfermedades y decir, ¿usted qué cree que es una enfermedad huérfana? ¿O cómo lo define? Tanto como gobierno o como institución o como oficina interesada. Ellos lo definen como jurisdicciones que están incluso dentro de los países. Y el término más frecuente utilizado por este número de agencias, más de 1.100 agencias, es enfermedad o enfermedades raras, no enfermedades huérfanas. Entonces tenemos ya aquí una discrepancia frente a lo que más se usa en el mundo, frente a lo que tenemos en la norma. Eso se ve así. Que es muy interesante la cantidad de definiciones sobre algo que aparentemente sería fácil de tener un punto de corte de prevalencia y decir, hasta aquí es raro, hasta aquí es muy raro, hasta aquí es frecuente. En este artículo ustedes verán que está ajustado todo por 100.000 pacientes. Todas las definiciones de las diferentes jurisdicciones están ajustadas por 100.000 pacientes y Colombia aparece como 50 por 100.000 pacientes. ¿Cuál es el primer problema que encontramos ahí? Que esas cifras que tratan de, establecer una proporcionalidad, una magnitud de lo que significa cada definición para cada país, tienen unos umbrales de prevalencia. Y se imaginarán que determinar una prevalencia no es fácil, es decir, no es fácil determinar una prevalencia. ¿Cuál es el denominador que voy a utilizar y ese numerador cómo lo voy a buscar? Al tratar de ser ajustado por 100.000 personas, da una idea de la magnitud. Y el promedio de todas esas definiciones, el promedio de todas las definiciones de enfermedades raras en las diferentes jurisdicciones alrededor del mundo es de 40 por 100.000. Es decir, si yo saco el promedio de las prevalencias de todas las definiciones, 40 por 100.000. Fíjense que ya hay un contraste interesante con nuestra norma. Decíamos que era 20 por 100.000. ¿Por qué aparece 50? Porque los autores no tuvieron en cuenta nuestra actualización. Esa es la prevalencia de 1 por 2.000. Fíjense, simplemente en ese ejercicio de verificar en este artículo de revisión, ya la definición es problemática, porque es un corte de prevalencia. Y se imaginarán que, y no es un problema exclusivo de Colombia, determinar la prevalencia de una enfermedad es muy complejo. ¿Cuántas personas hay con cierta enfermedad? Si yo convierto estos números en una forma de pensar de qué significa entrar dentro de la prevalencia de la definición o no estar en ella. Eso significa, voy a poner unos extremos. En China una institución, es este cuadro aquí superior, el cuadro superior de su izquierda, dice que deberían entrar hasta 76 personas por cada 100.000 dentro de la definición de enfermedad huérfana. Eso quiere decir que ese cuadro es grande, caben muchas más personas dentro de esa definición. Mientras que al otro extremo hay definiciones tan pequeñas como 5 casos por 100.000, que es la de Corea, por ejemplo. Una definición que diría que muy poquitas personas entran dentro de esa definición. Es decir, que enfermedades huérfanas que cabrían en esta definición no cabrían en otro país. Colombia, ¿dónde está? Fíjense que está aquí, en la segunda columna, la tercera de arriba para abajo, con la definición de 1 por cada 2.000. Es decir, la de 50 por 100.000 que teníamos en el mapa. Es decir, cabe un número de personas dentro de ese cuadrado por la definición.
Pero si hacemos un cambio en la norma, Colombia también cambia de puesto. Y ahora lo tenemos hacia ese lado. Vuelvo y hago estamos aquí, cambio la definición, el cuadro cambia de tamaño y me ubico en otro sitio. Eso es impactante para el paciente, es decir, dependiendo de donde yo nací, quepo o no quepo dentro del sistema dentro de una u otra forma. Y por supuesto la atención que se le da a un sujeto y a una familia que está afectada por estas enfermedades dependerá de esa definición. Entonces no es simplemente un punto de corte, cuando en sí ese punto de corte además varía. Si convertimos esto en unas barras, en un histograma y los ordenamos desde la definición más restrictiva, que sería una de las definiciones que tiene un país, por ejemplo Corea, versus definiciones tan amplias como puede haber en algunas jurisdicciones dentro de un país como China, tenemos este ordenamiento y ponemos un límite. Este límite es el de Colombia. Y aquí quiero destacar algunas cosas frente a la definición de la enfermedad en cuanto a su prevalencia. Supongamos la enfermedad de Treacher-Collins. A algunos les parecerá familiar, a la mayoría dirán esto qué es, precisamente es una enfermedad que no se conoce mucho. Se ha descrito en la literatura, por ejemplo, prevalencias de 1 en 100.000, pero también la literatura ha descrito prevalencias de 9 en 100.000. Es decir, para algunos países sigue siendo una enfermedad rara, para otros países ya no. Si contrastamos con un cambio en estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que es familiar a la mayoría de médicos, puede considerarse una enfermedad rara según la definición. Pero para otras definiciones, fíjense que nuestra definición ya no lo es. Entonces la atención va a cambiar y por supuesto la definición de la propia enfermedad en relación a su prevalencia. Otro aspecto interesante, acondroplasia. Por definición y por prevalencias descritas, que es más o menos oscila entre 3 y 6 por 100.000, es una enfermedad rara. Pero es una enfermedad que es familiar a casi todos los médicos, es decir, cuando uno habla de acondroplasia nadie dice eso qué es, ¿no? Es una enfermedad que es familiar a todos. Por tanto, la definición de enfermedad rara no quiere decir que obligatoriamente sea una enfermedad que nadie conozca. Y acondroplasia es el caso. Comentamos ahora con el doctor Sarante viendo los informes de la vigilancia y el registro de enfermedades huérfanas, no hay acondroplasia, siendo que es muy familiar. Probablemente precisamente esa connotación de la enfermedad que es muy familiar no la considero rara, pero por prevalencia debería serlo y no aparece en los registros. En el campo de lo neurogenético, enfermedades como el Huntington o la esclerosis lateral amiotrófica, por definición son raras. Pero en Colombia tenemos el país el sitio geográfico con mayor densidad de enfermedad de Huntington del mundo, Juan de Acosta en Atlántico. Es decir, que independientemente de las definiciones, puede haber sitios en el mundo, y lo tenemos en nuestro país, en donde casi es endémico, 6 o 7 generaciones afectadas por una enfermedad neurológica. Entonces, en Juan de Acosta, cuando uno pregunta por la enfermedad, allá no es raro, allá es común. Entonces, una cosa es la definición por prevalencia, una cosa es la definición por normatividad y una cosa es la percepción que se tenga de la enfermedad, como en el caso de Huntington, en el caso de la acondroplasia. Y en el caso de esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, en Estados Unidos, como ustedes vieron en el acta de 1983, le dicen enfermedad de Lou Gehrig, porque Lou Gehrig era un beisbolista famoso que padeció la enfermedad. Entonces la percepción también tiene que ver con la historia propia de la enfermedad y lo que significa, por ejemplo, para una sociedad. Y esto es muy interesante, trazar ese límite, la línea roja, significa algo también para el desarrollo de la enfermedad a lo largo de la vida. A medida que damos más atención, mayor manejo a los pacientes, hay mayor sobrevida de enfermedades que antes consideramos letales en muchos casos. La prevalencia global ajustada por edad de la polineuropatía sensitivo-motora, conocida comúnmente como enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, es de 15 por 100.000. Pero cuando yo lo miro por edad, es de 25 por 100.000 en personas entre 50 y 64 años. Entonces, si yo diagnostico una enfermedad cuando el paciente tiene 15 años, tiene una enfermedad huérfana. Pero si sobrevive a otra edad, su prevalencia cambia, entonces ya no la tiene. Entonces, eso genera otra dificultad, es que la definición termina siendo flexible frente a lo que ocurre al paciente. Un día rara, un día no. En un país es rara, en otro no. Ahora, si alguien me responde, ¿cuál será la prevalencia del Charcot-Marie-Tooth en Colombia? No lo sabemos. Volvemos a la dificultad de cuál es la prevalencia. Por tanto, ese punto de corte se vuelve muy difícil. Y este es más interesante. ¿Qué dice la literatura de la distrofia miotónica de Steiner?
que está justo en el límite. Y la definición no dice menor o igual, dice menor. Entonces, esta enfermedad, aunque está incluida dentro del listado que salió el año pasado, el 2018, por prevalencia no sería una enfermedad huérfana, pero seguramente la mayoría de nosotros no estaría familiar con una enfermedad que tiene una frecuencia tan baja. Entonces, fíjense que la definición, a pesar de, por obvias razones, tiene que ser pragmática, necesitamos un punto de acuerdo para decir esto es, esto no es simplemente una relación de prevalencia, sino que a la luz de cada una de las definiciones y progreso de la enfermedad va cambiando. O enfermedades que diríamos que son tremendamente impactantes, pero que por definición no son raras. El hipotiroidismo congénito, que se ha descrito con unas prevalencias entre 25 a 33 por cada 100.000. Sin embargo, hacemos un esfuerzo enorme por una enfermedad que es congénita y hacemos un esfuerzo por el tamizaje dado el impacto que tiene. Entonces, no necesariamente todo lo genético va a ser raro, no todo lo prevalente va a ser raro, no todo lo de baja prevalencia es poco familiar, como en el caso de la condroplasia, o por sitios geográficos como en el caso del Huntington, aquí en Colombia. Pero puntualicemos un poco. Más allá de la prevalencia, teniendo en cuenta estos aspectos, una enfermedad rara sería una condición de salud que afecta a un pequeño número de personas. Nos podemos poner de acuerdo que es un pequeño número. El punto de prevalencia, ya vimos las dificultades, en comparación con otras enfermedades comunes. En comparación con otras enfermedades comunes. La FDA, siendo también pragmática, utilizando la norma del 83, dice que es menor a 200.000 personas, pero que podría haber un número mayor de personas afectadas, pero que no existe un retorno de la inversión de quien desarrolla medicamentos para poder atenderlas. Entonces es una definición que es pragmática finalmente. Puede haber incluso más personas, por tanto ese corte de prevalencia no necesariamente define la enfermedad. La Agencia Europea del Medicamento más o menos utiliza la misma definición, crónicamente debilitantes, pero que sean 5 de 10.000 personas. Nosotros estamos en otro punto de corte. En Japón, que sean menos de 50.000 personas que utilizan algún dispositivo o medicamento para esa enfermedad, lo cual de entrada deja de lado a todas las enfermedades que no tienen dispositivos o medicamentos. Esas son las huérfanas dentro de las huérfanas. Y ya vimos nuestra definición aquí en Colombia, un punto de corte particular. Aclarando nuevamente, tenemos enfermedad huérfana, pero como extensión ese término realmente surge de los medicamentos. Entonces tenemos medicamentos huérfanos para enfermedades raras. Enfermedades raras deberían llamarse realmente enfermedades de baja prevalencia comparado con las enfermedades comunes. Sería un poco más preciso. Aquí simplemente lo resumo. Una enfermedad ultra huérfana, entonces sería la extensión máxima de ese punto de corte. Algunas agencias lo definen como uno en 50.000, es decir, 2 en 100.000, o menos de 20 pacientes por millón, o menos o igual a un paciente por millón. Es decir, esos serían los extremos máximos de esa prevalencia. Ahí están pintados todos los puntos de corte. Entonces las enfermedades entrarían a oscilar dentro de esos límites y dependerían de la zona geográfica y dependerían de esa definición. Ahora, eso es importante y insisto, es en la zona geográfica. El ejemplo que les di, en Colombia hay varios clústeres de enfermedades huérfanas. Entonces, en esos sitios la enfermedad no es rara y eso es una experiencia muy común en la consulta genética. Para lo que la mayoría de los médicos es algo raro, para el paciente es doctor, pero es que en la casa todos somos así, para él no es nada raro, para esa familia no es nada raro, y en el pueblo todos somos así. Entonces depende también de una distribución geográfica particular y social. Como les dije en la definición inicial, nosotros incluimos como país las enfermedades olvidadas o desatendidas, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso surge principalmente de enfermedades que, aunque puedan tener un gran impacto y altísimas prevalencias, no interesa desarrollar medicamentos en ellos. ¿Comparado con quién? Con VIH, tuberculosis y otras enfermedades como la malaria, que tienen un gran impacto. Entonces la diferencia ahí es, y ahí, fíjense en cierto modo lo contradictorio que es la definición en nuestra norma, que son enfermedades raras, pero también son enfermedades muy frecuentes, porque todas se llaman huérfanas y al final tratamos de hacer una genealogía. Estos son los sitios en donde principalmente la Organización Mundial de la Salud ha identificado esas enfermedades olvidadas, es decir, sitios particulares en el mundo en donde la enfermedad puede ser incluso endémica. Es decir, las prevalencias son altas, en contraste con las prevalencias bajas de las enfermedades raras. Y ahí vemos algunos ejemplos de cuáles son esas enfermedades: cisticercosis, helmintiasis, leishmaniasis, dengue,
lepra, es decir, nuestro país está perfectamente allí dibujado. Para finalizar, entonces, tratemos de hacer una especie de puntualización. Enfermedad rara a este lado, tenemos enfermedades prevalentes, comparado con las enfermedades prevalentes, son enfermedades de baja prevalencia en primer lugar, son crónicamente debilitantes, la mayoría son genéticas, y tienen una dificultad frente al desarrollo y el retorno de la inversión de las ventas de los medicamentos. La enfermedad huérfana allá en Colombia incluye las raras, las ultrarraras y las olvidadas. La diferencia con las olvidadas sería que es en comparación a enfermedades como la tuberculosis, la malaria y el VIH, pero pueden ser enfermedades de baja o alta prevalencia, pueden ser agudas o crónicas, pueden ser infecciosas, pero comparten ambas que el desarrollo de medicamentos frente a esas enfermedades no es de gran interés para las compañías. Muchas gracias.